realmente que se haya conectado uno de los doctores del doctor Sanito, de la doctora Elvira, para que den a conocer un poquito y correlacionar los resultados que ellos iban viendo, iban comparando con la citometría de flujo, ¿verdad? Pero bueno, de igual manera yo Todavía. les hago saber porque estábamos controlando y comparando con ellos a ver qué tal también salía y bueno, vamos a iniciar. La técnica de viabilidad celular de células progenitoras hematopoyéticas. ¿Qué es la viabilidad celular? Es un procedimiento que mide la proporción de células vivas y muertas en un procedimiento. Existen pruebas para determinar la ruptura de la integridad de la membrana de estas células. El método de referencia, siempre el gold estándar, es la citometría de flujo. Pero también existen otros métodos, como por ejemplo métodos manuales, como la coloración con azul de tripano, que lo que hace es medir la cantidad de tinte que generalmente es impermeable en células vivas. Los estándares FACT-Jackie de 2018 siguen admitiendo, bajo ciertas premisas o ciertos requisitos, el uso de la tinción por exclusión del azul de tripán para cuantificar dicha viabilidad. O sea, hasta hoy día esto sigue siendo utilizado. Se trata de una técnica sencilla, es muy rápida, más o menos unos 10 minutos, y barata que cualquiera puede poner en marcha, por lo menos como personal de laboratorio nosotros los bioquímicos. Entonces los tintes que se utilizan, ¿qué es lo que hacen estos tintes? Las células vivas son impermeables al azul de tripano, pero las células muertas permiten la entrada de este tinte y microscópicamente se observan teñidas de azul. Allí tenemos el ejemplo de la imagen de cómo se observa en la cámara de Neubauer y las células que están teñidas de azul, que son ya las células muertas, y las células refringentes, que son las células vivas. El azul de tripán es un colorante derivado de toluidina que posee la capacidad de teñir a tejidos y a células muertas. Este colorante es uno de varios empleados para evaluar la viabilidad de células por exclusión de captación, ya que generalmente en las células vivas por lo menos no puede penetrar y teñir a las células vivas con membranas íntegras. Bueno, el procedimiento. Existe varias técnicas, pero con alguna que otra diferencia, de acuerdo al país en donde uno lo va a realizar, de acuerdo al instituto donde uno lo va a realizar, uno puede ir adaptando, pero básicamente lo que se hace es una suspensión celular de la muestra de estas células progenitoras hematopoyéticas. Particularmente en nuestro caso, no criopreservamos estas muestras están refrigeradas, así que es mandatorio que una vez que llegue al laboratorio, estas ya precisan de ser procesadas en el instante. Pero de igual manera, precisamos saber si la muestra es fresca, porque hay veces que ellos, la gente de trasplante, el departamento de trasplante, conservan las muestras por ciertos días, entonces a veces nos dicen, esta es una colecta de un día, esta es otra colecta, o esto ya es de hace 3 días, entonces es muy importante para nosotros saber también para poder guiarnos y por ende esperar un cierto rendimiento con respecto al tiempo. Lo que generalmente se hace es diluir estas células progenitoras. En nuestro caso, con solución salina, también puede ser una solución, un buffer, que es el PDS. Se puede mezclar. Esto fue una adaptación para nuestro departamento y creo que está resultando bastante bien. Es la de mezclar 2 ml de solución salina o de PBS con 500 microlitros de la muestra madre y luego de esa suspensión se añade 10 microlitros con 90 microlitros de azul de tripán. Es muy importante que uno ya en el momento de hacer este procedimiento ya disponga de todos los elementos que va a utilizar, porque a medida que transcurre el tiempo, estas células,
por supuesto, se van deteriorando mucho más rápido. Entonces, al mezclar con el azul de tripam, es importantísimo que ya uno tenga todo a mano, los insumos, los elementos a utilizar para poder, en el momento de hacer la suspensión, en el momento de hacer la mezcla de la suspensión con el azul de tripam, uno ya carga directamente la cámara Neubauer. Hay que llenar esta cámara, tiene que ser una cámara exclusiva para células madre, que tiene que estar limpia, seca. Se carga aproximadamente 10 microlitros en la ranura y se tiene que distribuir por capilaridad. No debe contener burbujas, de ser así lo hay que repetir de vuelta. Y el conteo tiene que ser de inmediato, porque justamente una demora puede conducir al fracaso de la prueba. Bueno, aquí tenemos una imagen más o menos de cómo es que hay que cargar la suspensión con el azul de tripano en la cámara por capilaridad, y luego microscópicamente en la figura 3 se puede observar los campos a ser contabilizados. Las células que vamos a contar, generalmente esta cámara es utilizada para el conteo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, que utilizamos también en hematología, y son los campos en el área de los glóbulos blancos, que generalmente nosotros usamos para contar los glóbulos blancos, es donde se hace este conteo de las células vivas y células muertas, delimitando, por supuesto, aquellas áreas en donde ya esas células que sobrepasan las áreas importantes o pasan el límite de cada ranura, de cada campo, se tiene que excluir dentro del conteo. Entonces, la cuenta celular para cada cuadrante externo, que son los 4 cuadrantes, uno de los cuales es ampliado en la figura 3B que vemos allí, deberá oscilar entre 20 a 50 células. Generalmente nuestro promedio, en mi experiencia, las veces que realicé, oscila más o menos en ese rango, teniendo un total de células para los 4 cuadrantes de 80 a 200 células. Las células localizadas en los márgenes externos de cada esquina que están marcados en rojo no deberán ser incluidas en las cuentas. También quiero resaltar una parte muy importante, es la dilución. En nuestro caso, algo que a mí me costó muchísimo encontrar o adaptar un poquito para nuestro caso son colectas que a veces de repente vienen con unas colectas con unos células con conteos súper elevados, 400.000, 300.000, y eso contar en cámara es bastante engorroso y realmente tenemos que manejar muy bien la técnica, o en todo caso buscar un método de dilución que no complique tanto el conteo para poder tener un contaje muy preciso, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo se calcula la viabilidad celular? Es expresada como el porcentaje de células que están vivas. Y esto se realiza contando el número de células vivas, que son las células blancas, dividido el número total, tanto de células vivas como de células muertas, multiplicadas por 100. También se puede realizar, esto es el porcentaje de viabilidad así tal cual. Pero también en trasplantes se utiliza el conteo celular por ml, o sea, la cantidad de células viables que existe por ml de muestra. Le había consultado al doctor Chano, a la doctora Alvira, ellos me dijeron que en este caso no hacía falta porque ellos ya tenían unos cálculos que ellos nada más ellos hacían y que no hacía falta. Pero de igual manera lo que quiero recalcar es que también se puede acceder a estos cálculos, que son la verdad que muy importantes. Y según la experiencia en nuestro servicio, la utilización del medio buffer en relación a la utilización de solución salina es prácticamente irrelevante, por más de que obviamente sabemos que al colocar estas células madre en un medio buffer generalmente se propicia o se da un ambiente mucho más favorable para la preservación de estas células. Para nosotros es prioridad una vez que llega una muestra de este tipo y procesamos. O sea, fue probado con PBS y fue también probado con solución salina y la verdad es que prácticamente no hay diferencia alguna porque le damos prioridad a este tipo de muestras.
Se obtuvieron muy buenos resultados correlacionando con la citometría como control de calidad externo. Más de una oportunidad fue derivado junto al doctor Bollino y prácticamente los resultados eran prácticamente iguales. Entonces es de muy bajo costo, es rápido y preciso, y actualmente nuestra problemática económica nos imposibilita poder acceder a la citometría. Obviamente eso es lo que queremos para todos nuestros pacientes y sabemos todos los resultados o el alcance que puede tener para nosotros la citometría, pero por fortuna nos queda una opción jamás obsoleta que es la microscopía. Y nada más. Es cortito. Hola. Sí, doctora. Sí, realmente yo creo que la parte PBS tenemos, nosotros tenemos, Silvia, ¿verdad? Sí, tenemos también, pero es nada más a modo de comparación porque hicimos el PBS que nos llegó, era un PBS concentrado, teníamos que volver a hacer una dilución menos, Claro. sí, pero la correlación, o sea, la verdad es que comparando fue prácticamente igual. Era prácticamente igual porque se procesa enseguida. Ahora sí, Enseguida, claro. Pero si no en se va caso, a procesar, sí. O en si caso son que en no, todo caso, si son muestras que están criopreservadas y se tuvo que hacer un proceso de descongelación y luego atemperar a nuestra temperatura y allí procesar en esos casos, sí necesita medio, en este caso, por ejemplo, el PBS, ¿verdad? o sea, sería importante que ellos tengan esa PBS y si, por ejemplo, por algún motivo no se tenga que procesar en el momento, Claro, ellos puedan preservar, porque eso es así de categórico. O sea, ese sí, medio es para preservar las células. sí, 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 sí. Muchísimas No sé si gracias, doctora Silvia, por tu interés. Yo sé que estuviste